moral de los poderes políticos del Estado democrático y de denunciar el Estado policial y criminal en el que vivió España durante 40 años. Esta ley de memoria democrática, el compañero Ricardo nos va a explicar un poco de ellas y después, una vez finalizado la intervención, entre todos podemos hacerle las preguntas o comentar entre nosotros aquellas cuestiones que veamos más relevantes. Así que, Ricardo, cuando quieras, empieza, compañero. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en esta charla, en este diálogo que vamos a tener. No soy un experto, ni muchísimo menos en memoria histórica. Es un tema que me ha gustado siempre mucho y, bueno, pues en esa calidad participo. Me gustaría, bueno, pues exponer lo que son las líneas generales de un anteproyecto que se acaba de presentar el día 15 de septiembre por parte del Consejo de Ministros a propuesta de un ministerio específico creado a los efectos de preservar lo que es la memoria democrática, que es el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Es la primera vez que, digamos, tenemos ese tipo de nomenclatura dentro de una estructura ministerial. Y yo creo que eso ya da de mano, bueno, pues pone de relieve la importancia que se le pretende dar a esta cuestión. Venimos de una situación que hay que tener en cuenta, que es la de que a la memoria democrática y a la defensa de la memoria democrática y a su promoción, pues España, por sus características, llega tarde. Llegó tarde en el 2007, llegó tarde con la legislación autonómica que se ha venido desarrollando y somos conscientes todos de que llega tarde en el año 2020 con este anteproyecto. Pero forma parte de nuestra propia historia, viendo los problemas que supone que determinadas fuerzas políticas condenen el pasado inmediato y condenen un régimen dictatorial, o viendo los problemas que entraña el poder enfrentarse a lo que son los vestigios de una dictadura y a la desaparición de esos vestigios para decir vivimos en una sociedad democrática, pues viendo los problemas que plantea, se entiende por qué llegamos tarde. Es decir, no es un reproche ni al legislador, ni siquiera es ese mi ánimo, pero sí es una constatación de una realidad, el hecho de que en el año 2020 tengamos que sacar adelante una legislación específica sobre esta cuestión, bueno, pues revela que nos quedan todavía muchas cosas pendientes por hacer, que es una democracia muy joven la que vivimos y que, bueno, también a veces delicada de estado de salud, por decirlo de alguna forma, para poder entendernos. El planteamiento de la nueva ley, de lo que ahora mismo es un anteproyecto y que suponemos que, bueno, pues se consolide en una legislación específica, el anteproyecto parte del testigo que le deja la ley del 2007 y también del testigo que representan las legislaciones autonómicas que se han venido desarrollando durante todos estos años. Nosotros, en el caso de Asturias, tenemos una legislación específica del año 2019, que prácticamente acaba de entrar en vigor este año, y también de las distintas declaraciones que a nivel institucional se han venido haciendo en relación con la guerra civil o con la dictadura. Esas declaraciones se han hecho en el seno del Parlamento, de nuestro propio Parlamento, en el Parlamento Europeo, e incluso Naciones Unidas, bueno, pues ha nombrado en su momento un relator especial para tratar esta cuestión y ha tenido una intervención hasta el punto de que en el año 2014 hemos tenido un informe que era bastante crítico con la cuestión y con el análisis de la preservación y la promoción de la memoria democrática y cómo se estaban tratando a las víctimas y a nuestra propia historia por parte de los poderes públicos. La crítica que se hacía en ese informe de Naciones Unidas, bueno, pues por una parte iba dirigida a que el Estado no tenía o no daba una respuesta global para promocionar unos principios que son básicos y que han sido reivindicados por lo que es
el movimiento memorialista, el movimiento asociativo memorialista, y que todos yo creo que los hemos escuchado, que son los de verdad, justicia y reparación. Y hacía referencia inclusive, introducía el de la garantía de no repetición, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer para que las nuevas generaciones conozcan el pasado y de esa forma, bueno, sepan qué terreno no hay que pisar. No solo el respeto que hay que tener hacia quienes nos han precedido defendiendo una democracia, sino qué terreno no hay que pisar para evitar que vuelva a suceder algo parecido a lo que le sucedió a quienes nos precedieron. Se criticaba también el cómo en España se había afrontado la cuestión de la exhumación de las fosas comunes, porque había una especie de privatización de esas exhumaciones, y se criticaba también a la estructura de la justicia, cómo la justicia había interpretado la ley de amnistía del año 77, que en principio parecía que tenía por objeto dar un beneficio pseudopenal a aquellos que se habían visto perseguidos por la dictadura, pero que a lo largo, con el paso del tiempo, se ha revelado como un arma que ha protegido determinadas conductas que eran precisamente las que amparó esa dictadura, ¿no? Lo hemos visto recientemente con casos de torturadores, procedimientos judiciales que han naufragado por completo. Bueno, todas esas cuestiones eran objeto de crítica por parte de Naciones Unidas, implicaron un mandato dirigido al legislador español, y este anteproyecto lo que viene a hacer pues es recoger ese mandato, y lo hace desarrollando, bueno, pues una ley amplia, una ley con un articulado más extenso que el de la ley de memoria del año 2007. En su estructura se parece mucho a la ley asturiana, y tiene unos principios rectores que pasan, por una parte, por preservar o tratar de preservar con ese articulado a las víctimas, darle un protagonismo centrado a lo que son las víctimas tanto de la guerra civil como de la dictadura posterior, y a la proclamación de esos principios y puesta en práctica de esos principios que he citado antes, de verdad, justicia y reparación, y garantía de no repetición. Esa, digamos, es el enfoque inicial general que podemos hacer. La norma, como decía, da el protagonismo a las víctimas, entendiendo por tales a aquellas que lo son con arreglo a los criterios de la normativa de derecho internacional y de la normativa que protege los derechos humanos. Es decir, que no tenemos un estatuto ya de víctima diferenciado de otros países, sino que realmente se recoge un estatuto amparado por el derecho internacional a la hora de definir a la víctima, y queda concretado en aquellas personas que han padecido las consecuencias de la persecución puesta en marcha tanto como consecuencia del golpe de 1936, de la guerra civil consiguiente y de la dictadura consiguiente. Personas que son objeto de persecución por razones ideológicas, por razones religiosas, razones de conciencia, de orientación sexual, se incluye, de identidad sexual, por razones políticas. Es un abanico lo suficientemente amplio para dar una cobertura lo más general, más genérica posible, y evitar que la protección que la ley pretende, extender, bueno, pues deje a alguien fuera, ¿no? Eso es algo que se trata de evitar en todo caso. Y el periodo de tiempo es interesante también. El periodo de tiempo queda concretado, pero recoge en este sentido también algo que ya planteaba la ley de 2007, la ley de memoria histórica, que se ha identificado con la ley de Zapatero, y queda concretado tanto en el golpe de Estado, desde el arranque del golpe de Estado en julio de 1936, la guerra civil, la dictadura, y el periodo que va del fallecimiento del dictador hasta que se proclama la Constitución y entra en vigor la Constitución. En este sentido es una norma que, por eso hacemos referencia ya no tanto a memoria histórica, sino a memoria democrática, trata de tender un puente entre lo que son los asentamientos de la primera democracia que conoce nuestro país y el sistema democrático que vive ahora, primero en un periodo republicano, ahora en este momento en una monarquía constitucional. Y ese es el planteamiento, basándose además o tratando de que se produzca una reparación moral de las personas que han sufrido las consecuencias de todo ese nefasto periodo,
y la preservación de una memoria colectiva. Aparte ya de luego otras cuestiones que se echaban de menos, como es el hecho de que se produzca una condena moral o condena formal, más que moral, tanto del golpe de Estado como el repudio a la dictadura que sigue. Muy bien, la ley, de lo que ya he dicho, como antes señalaba, pues pone el ojo en las víctimas y define a las víctimas, ¿no? Era un poco lo que venía a indicar antes, refiriéndome a la aplicación de criterios contenidos en la normativa que ampara, digamos, los derechos humanos y que está contemplada principalmente ya por normas de derecho internacional. Se plantea en este sentido, para darle reconocimiento a esas víctimas, la posibilidad de que se declare no ya solo una reparación como contemplaba la ley de 2007, algo que se le había reprochado a esa norma, sino además la nulidad de las condenas y la nulidad de las sanciones que se hayan podido dictar durante el periodo que abarca, digamos, el periodo temporal que abarca la norma. Declara ilegítimos los órganos de represión franquista. Hemos, digamos, uno recuerda el famoso TOP o el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que prácticamente pues abrió 80.000 expedientes y que vistió de legalidad, digamos, la persecución política en los últimos años de la dictadura. Bueno, hay toda una serie de, toda una maquinaria represora que en este sentido pues se ve afectada por tanto la declaración de unidad como la declaración de ilegitimidad, que también es algo importante. La norma, al referirse igualmente a las víctimas, plantea dentro de lo que es ese concepto extenso de reparación moral, el reconocimiento institucional. Y el reconocimiento institucional, bueno, pues abre la posibilidad a que distintas entidades, las entidades políticas, las memorialistas, los sindicatos, pues puedan desarrollar una acción precisamente para reconocer a quienes han padecido toda esta situación, pero también establecen dos fechas que tenemos que tener en consideración y saber por qué son esas dos fechas y qué homenajea o qué se pretende homenajear en cada uno. Voy a discutir o no, pero al menos se plantea algo que hasta la fecha no existe. Hay una primera fecha que se pretende con ella el reconocimiento a las víctimas de la dictadura y del franquismo y de la guerra civil, es el 31 de octubre. ¿Y por qué esa fecha? Bueno, pues porque es la fecha en la que las Cortes aprueban la Constitución antes de someter la reforma en 1970. Por eso decía antes que hay un hilo conductor en la cuestión, digamos, la preservación de la historia democrática del país, tomando como referencia en la Constitución de 1931, digamos, en ese horizonte lejano, llevándola bueno, pues abre la posibilidad. La otra fecha, el 8 de mayo, va orientado principalmente a reconocer a las personas que se tuvieron que exiliar como consecuencia de los hechos que sucedieron y que combatieron a los movimientos totalitarios y precisamente el nazismo en el país. El 8 de mayo, ¿por qué? Es el aniversario, digamos, el 8 de mayo del año 45 se produce la victoria aliada sobre Alemania y sobre Italia, que es el fin de la guerra mundial dentro de lo que es el continente europeo. Y terminando lo que se refiere, digamos, a las víctimas, prevé también la creación de un censo nacional de víctimas, este anteproyecto de ley. Un censo nacional de víctimas de la dictadura y de la guerra civil, y responde en ese sentido al mandato de Naciones Unidas, que decía que, entre otras cosas, otra de las cosas que nos reprochaban era la dispersión de la información. No había una forma de reconstruir la historia con cierta solidez porque los archivos, bueno, pues había una dispersión de toda la información en archivos diferentes y a veces pues había información evidentemente perdida precisamente por ese hecho de que no hubiera una unificación de todos esos datos. Bien, hay un punto que es importante, una vez que digamos, le damos un repaso a lo que es la consideración de víctima y la consideración que la norma tiene con respecto a la víctima, que es el de las políticas que va a amparar esta ley respecto a la preservación de la memoria democrática. Curiosamente,
comienza, digamos, este apartado reconociéndole a la mujer. Hay un reconocimiento específico a las mujeres que luchan en nuestro país por la defensa de la democracia. Es un detalle importante a tener en cuenta y además se vincula a la defensa de la democracia, y aquí hay un guiño, vamos a decirlo así, al ideal republicano, en el sentido de que habla de defensa de la democracia y defensa de valores tales como la libertad, igualdad y solidaridad. Se modifica, digamos, dentro de esa trilogía el último de los principios, pero no deja de ser interesante en este sentido, bueno, pues que a la hora de hablar de políticas integrales de preservación de la memoria democrática haya una referencia a las mujeres y al papel que las mujeres tuvieron tanto en el periodo republicano como, por ejemplo, el caso de las maestras de la República y posteriormente. Se prevé igualmente, en este sentido, la colaboración del Estado central y de las comunidades autónomas y los municipios para la promoción de la memoria democrática. Digamos que la ley recoge un compromiso en ese sentido y además establece cómo se tiene que articular. Se tiene que articular a través de un consejo territorial, en el caso de la colaboración con las comunidades autónomas, y a través de la Federación Estatal, Federación Española de Municipios y Provincias, en el caso de los municipios. Aborda en este punto la cuestión de las exhumaciones. Las exhumaciones, desaparece esa mención que había en el informe y que recogía la ley del 2007, desaparece la mención a esa exhumación basándose en la privatización de las exhumaciones, porque se plantea ahora que las exhumaciones tienen que hacerlas la administración estatal, que las asume la administración del Estado. Y se plantea el mismo principio de colaboración, es decir, no es una competencia exclusiva, se reconoce que las comunidades autónomas también pueden articular sus propias medidas para trabajar en las exhumaciones de las fosas comunes, pero siempre la colaboración del Estado se establece, digamos, como un elemento importante. Se fijan medidas en este sentido también complementarias con la misma finalidad, cosas que, por ejemplo, en Asturias ya recoge nuestra ley de 2019, como es la creación de mapas de fosas, la fijación de los protocolos para las exhumaciones, aunque bueno, es algo probablemente que yo supongo que en el trámite posterior pues se concrete más, o no lo sé, pero bueno, porque hay alguna crítica en este sentido. Bueno, el régimen de autorizaciones administrativas, de la creación de un Banco Nacional de ADN de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, precisamente para facilitar lo que puedan ser las labores de exhumación y de identificación de las personas. Bien, es algo que, como decía, también aparece en la legislación asturiana, donde incluso se prevé un desarrollo reglamentario para poder contar con un comité de expertos en este sentido. En el mismo apartado de promoción de la memoria democrática, y volviendo otra vez a enlazar con lo que decía Naciones Unidas, la ley se ocupa, el anteproyecto, a veces digo la ley para centrarnos de momento, el anteproyecto se centra sobre lo que es la cuestión de la justicia y el papel que tiene que tener la justicia. Bien, en este sentido se crea un organismo, digamos, nuevo, que es una fiscalía de sala, es decir, adscrita al Tribunal Supremo, encargada de la memoria democrática. La función que se le atribuye a este órgano es el de dirigir las investigaciones que puedan tener relevancia respecto al conocimiento de hechos que han afectado a personas y que hayan supuesto la conculcación de los derechos humanos, de los derechos que correspondían a estas personas. Es decir, todo tipo de crímenes que se hayan podido producir durante la dictadura, durante la guerra civil, y que en definitiva no hayan sido esclarecidos. No estamos hablando aquí de una determinación de responsabilidades penales. Aquí esa es otra cuestión, y hay otra legislación en ese sentido para tratar esta cuestión, sobre todo cuando se trata de delitos que puedan ser imprescriptibles por el derecho de humanidad. No hablamos de eso, hablamos en este caso de la averiguación, es decir, de las medidas tendentes a conocer, y que en este caso también, bueno, pues para evitar esa
referencia que hacíamos al principio del papel excesivamente rígido que asumía a veces la justicia, se trata de pues moldear a partir de la creación de una fiscalía de sala encargada específicamente de este tipo de investigaciones. Se contemplan en el mismo sentido medidas de reparación, no solo las que antes citaba respecto de la nulidad o la declaración de ilegitimidad que permitían, digamos, la reparación directa hacia quien había sido víctima de los procedimientos, sino que se contempla algo que, bueno, ha pasado relativamente desapercibido durante mucho tiempo, que son los bienes que se expoliaron durante la Guerra Civil y especialmente durante la dictadura, en muchos casos como medidas de castigo, ¿no? Que es algo que, bueno, en la Europa continental durante el fascismo italiano pues fue una medida habitual. En el caso de España también lo que ocurre es que, bueno, la historia de cada sitio fue la que fue, y aquí la corrección respecto de los expolios pues realmente no se ha realizado. Entonces se pretende y se plantea bueno, pues la investigación respecto de los bienes expoliados, habrá que ver las consecuencias que se puedan derivar de esas investigaciones, y también el reconocimiento a las personas que, bueno, fueron sometidas a trabajos forzados en batallones disciplinarios, en los batallones de trabajo, incorporados a aquella dirección de regiones devastadas, que se plantea pues ya digo que algo positivo en este sentido, que sería la reparación también de la víctima, pero refiriéndonos ya al supuesto concreto de aquellos que padecieron la privación de libertad y este régimen de castigo. La norma tiene igualmente en cuenta la preservación y la promoción de la memoria democrática en lo que se refiere a las personas exiliadas. Y hay la posibilidad, o plantea la posibilidad, es algo que ya también recogía en los dos casos la ley de 2007, que va referido tanto a los hijos como a los nietos de las personas exiliadas y también de los brigadistas internacionales, y es que puedan, digamos, como reconocimiento más que otra cosa, adquirir la nacionalidad española. Entramos en otro punto dentro de este apartado que también tiene su interés y que además, bueno, en el caso de Oviedo, pues desgraciadamente cobra interés y cobra vigencia, que es el deber, la obligación que se plantea de retirada de símbolos y elementos que suponen exaltación de la dictadura. O que son contrarios de por sí a la memoria democrática. Es una cuestión esta que aborda el anteproyecto con cierta precisión. Estaríamos hablando, por ejemplo, del callejero, que es una de las cuestiones que en determinadas ciudades ha sido compleja y sigue siéndolo. Y como digo, es una cuestión que ya fue abordada tanto en la ley del 2007, sí, en que con escasa fortuna, yo creo que se fue excesivamente bien intencionado a legislar, porque yo creo que no pasó por la cabeza de nadie que pudiera haber quien reivindicara determinados honores para determinadas personas, pero la realidad ha sido la que ha sido. Y también lo aborda la ley del Principado, el artículo 48 de la ley del Principado, que también específicamente recoge estas cuestiones relacionadas con la retirada de honores públicos que puedan aparecer. Hay, en el mismo sentido, una prohibición de los actos de exaltación y de enaltecimiento del golpe militar y del régimen dictatorial. En este sentido también es un anteproyecto que traza una diferencia muy clara entre lo que es libertad de expresión y lo que es otro tipo de conductas que tienen más que ver con la promoción o el ataque, más que el ataque al régimen democrático, y plantea igualmente la revocación de distinciones, de honores, condecoraciones, cualquier tipo de recompensa que se haya percibido del Estado por la cooperación, la colaboración, el sustento, el apoyo que se haya podido dar en su momento al régimen totalitario que hubo en España, la dictadura. Bueno, ahí entra, pues, en los títulos nobiliarios el caso del ducado de Franco, que ha levantado una polémica relativa con quien evidentemente tenía que levantarla, afortunadamente, es decir, con los perjudicados
perjudicados directamente por la medida, que cuestionan este tipo de acción. Y en la misma línea, la normativa prevé dos acciones concretas respecto de entidades que tienen por objeto el hacer la apología de la dictadura o la apología de la violencia a través de la apología de la guerra, ¿no? La apología de la gesta y este tipo de cosas. Bien, ¿hacia dónde se dirige la medida? La medida se dirige, como decía antes, a trazar una diferencia entre lo que pueda ser la expresión y lo que es la apología de una conducta que no es compatible con un régimen democrático. Y va dirigido a fundaciones que tengan por objeto esa apología y asociaciones. En el caso de las asociaciones, la previsión que hay es la de que se tenga que modificar la ley de 2002 para prever la aplicación de esta ley. ¿Perdón? ¿Sí? Aquí con... ¿Puedo seguir? ¿Y qué? ¿Me pones aquí segundo de bachiller? ¿Aquí? Sí. No, sigue, Ricardo, debe ser una introducción, sí. No, que dice que... Decía... ¿Guarde primero? Sí, ¿Esto No, lo esto está. Vale, entonces cierro este. O cierra esto. ¿Cuál es este? Sí, decía que, bueno, aparte estaba con la referencia, digamos, a las actuaciones en lo que se refiere a las fundaciones y a las asociaciones, en lo que es la preservación de la memoria democrática, en este bloque central del anteproyecto, hay algo que merece, bueno, pues detenerse sobre todo para hacer una reflexión crítica. Es la educación. La educación, a la hora de hablar de memoria democrática, es el gran vacío, la gran ausente de todo este proceso. Vemos que ha habido un corte total entre una determinada generación que ha conocido lo que ha pasado gracias a que ha podido tener un contacto con abuelos y con padres, pero después eso se ha ido difuminando porque, bueno, nos hemos basado, o se ha basado, una parte el modo de tratar de encarar esta situación se ha basado en el olvido. Es decir, para pasar página y no recordar porque aquello fue muy duro, etcétera, etcétera. Son argumentos que argumentos o expresiones que habremos escuchado. Bien, eso significa que la cuestión de la memoria democrática apenas es conocida. Se trata como fenómeno histórico propiamente dicho, dentro de lo que es el contenido curricular, en diferentes áreas, en diferentes cursos de la etapa secundaria y en el bachillerato, pero no se entra más allá. No hay más que lo que pueda ser el estudio histórico y a veces bastante superficial. Bueno, pues la normativa que se pretende sacar adelante ahora lo que plantea es que precisamente la memoria democrática se incorpore específicamente a la educación secundaria obligatoria y al bachillerato, al contenido curricular. Y el objeto principal es poder transmitir a las distintas generaciones que nos vayan sucediendo cuál es el origen de la democracia que tiene en su país y qué avatares ha sufrido esa democracia a lo largo del tiempo. Pero yendo un poquito más allá de lo que pueda ser el estudio del fenómeno histórico de conflicto bélico, conflicto político, conflicto social en los años 30. Bien, es algo que existe en otros países, que se ha planteado en otros países, en el caso de Alemania, por ejemplo, y en este caso pues también se plantea para en el futuro si el anteproyecto sale adelante con el contenido que evidentemente tiene ahora mismo. Paralelo a ello, precisamente para preservar esa memoria democrática, se prevé también el potenciar el fomento de la investigación, la preservación de archivos. En concreto hay una referencia específica a los archivos de los presidentes del gobierno constitucionales. Bueno, es algo que entra dentro precisamente de conseguir, o que tiene por objeto el conseguir que se conozca mejor la historia de nuestro país, pero también la vivencia de aquellos que nos han precedido para poder tener un sistema democrático. La normativa igualmente, lo que es el anteproyecto, prevé que tengamos una consideración especial hacia lo que llama lugares de memoria.
Los lugares de memoria que normalmente, recuerdan hechos bastante luctuosos, que normalmente van asociados a fosas o van asociados a hechos luctuosos, sería la mejor forma de definirlo. Bueno, pues establece la protección de los mismos. Luego me voy a referir, porque hay un régimen sancionador, luego me voy a referir a ello, pero bueno, se les atribuye no solo el papel histórico, la función conmemorativa, sino también la función didáctica. Por eso lo enlazo con lo que pueda ser la educación para conocer y preservar esa memoria. Pero en este apartado, en el de los lugares de memoria, hay una referencia expresa que también contenía la ley de 2007, lo que ocurre que quizá aquí se entra ya un poquito más a fondo en el asunto. Desconozco la fortuna que pueda tener, digamos, este propósito, pero se trata del Valle de los Caídos y se trata de la resignificación del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un conjunto arquitectónico con una historia tremenda detrás y que todos vamos a asociar o asociamos en este momento a la propia dictadura, porque aunque teóricamente parece que se construyó para, entre comillas, todos, pues realmente todos sabemos para quién se construyó, que se pretendía homenajear y quién y cómo lo construyeron, ¿no? Es una historia, por eso digo, bastante dura. Pues ahora se plantea la resignificación, el darle un contenido diferente que pretenda dignificar la memoria democrática, sería, digamos, una exposición de parte de nuestra memoria democrática, y prevé para ello la adopción de una serie de medidas que tendrían por objeto tratar de quitarle la etiqueta que en este momento tiene. Por ejemplo, se plantea la extinción de la Fundación de la Santa Cruz, que sería, digamos, la estructura que hasta la fecha ha gestionado ese recinto. Es una de marcado carácter religioso y que, digamos, ha dado cobertura a actos de exaltación de la dictadura y de la figura del dictador. Bien, esos actos que ya prohibía la ley de 2007, el anteproyecto insiste en su interdicción, en su prohibición. Prevé también que aquellas sepulturas que ocupan un lugar destacado y que tienen pueden ser objeto de una especial de la promoción de lo que es el movimiento dictatorial, sean cambiadas de ubicación. Estamos hablando de la tumba del fundador del partido fascista por excelencia en España, de la Falange, el caso de José Antonio Primo de Rivera, y plantea, entre otras cosas, que ya no tenga carácter, las sepulturas no tengan ningún tipo de carácter religioso, que únicamente si se produjeran nuevos enterramientos sean de víctimas de la guerra civil, y que desde luego no haya necesidad de pasar por el calvario que han tenido que afrontar, el calvario judicial que han tenido que afrontar algunas familias para poder retirar a sus familiares de las criptas en las que se habían sepultado sin su conocimiento y además sin ningún tipo de garantía de preservación de los restos. Esa es la letra. Veremos luego cómo se puede llevar a efectos y por medio de un reglamento o exactamente qué pasos se pueden dar, porque normalmente todo esto será objeto de un desarrollo, yo entiendo que tiene que ser objeto de un desarrollo más amplio. La normativa, y entro, digamos, ya en la parte final de la exposición, la normativa hace un reconocimiento hacia el movimiento memorialista. La preservación de la memoria democrática de nuestro país tiene que ser hecha fundamentalmente a partir del movimiento memorialista, que es el que se ha implicado en defender la historia democrática del país. Evidentemente no se puede hacer a partir de quienes han atacado esa historia democrática o han tenido por objeto y finalidad el preservar casi el legado de la dictadura, si es que se puede hablar de un legado. Probablemente sí, un legado negativo, pero evidentemente nada que ver con lo que pueda ser la preservación de una historia de la democracia en nuestro país. Bien, pues el anteproyecto
establece un reconocimiento expreso hacia ese movimiento memorialista que señala como una representación de la sociedad civil, que ha trabajado en la dignificación de las víctimas, y fija el objetivo de ese movimiento en el reconocimiento a las víctimas y en el conocimiento de nuestro pasado. Crea, para, digamos, darle cabida a ese movimiento como órgano consultivo, un consejo de la memoria democrática, y bueno, esa es la participación que se le da en el proceso a los efectos de poder ir desarrollando los objetivos que marca este anteproyecto de ley, en el caso de que se consolide como una norma con unos fines que para llevarlos a cabo se pretende contar, como digo, pues con esas entidades. Y hay una diferencia fundamental con la ley de 2007, no tanto con leyes autonómicas. Hay leyes autonómicas que ya, digamos, se percataron del fallo, voy a decirlo de fallo entre comillas, que es la ausencia de un régimen sancionador. En el caso de Asturias, para los incumplimientos del contenido de la normativa específica que se ha desarrollado como ley de memoria democrática de marzo de 2019, en el caso asturiano tenemos un régimen sancionador. Bien, pues el anteproyecto de ley de memoria democrática prevé igualmente un régimen sancionador. Prevé un régimen sancionador que abarca pues, la clasificación de faltas leves, faltas graves, faltas muy graves, y bueno, ¿qué objeto tiene? El objeto que tiene es el de evitar que pase lo que pasó con la ley del 2007. Pongo el ejemplo del callejero, o pongo el ejemplo de, en el caso de Oviedo, en el 2007, cuando se acuerda retirar el monumento que había a Franco en la Plaza de España. Eso ha pasado en muchísimas ciudades. Pongo este porque nos quedará más cerca y lo podemos identificar con claridad. O los cambios de 11 días, de los nombres de 11 días. Bien, como la ley realmente decía hay que hacerlo, pero no fijaba un régimen sancionador, bueno, pues no se sancionó, porque evidentemente no se podía. Y eso facilitó la no aplicación. Después ya, cuando se produce el cambio de gobierno en el 2011, y se deja de dotar presupuestariamente ese área, pues evidentemente la ley quedó convertida en un papel mojado. Ahora mismo el anteproyecto lo que prevé sí es un régimen sancionador. Un régimen sancionador que contempla, bueno, pues faltas graves, pues, acaso faltas muy graves, como es el trasladar víctimas que estén en fosas sin ningún tipo de autorización, la destrucción de las fosas, los actos vandálicos contra lo que son esos monumentos de la memoria, que en este momento, bueno, pues vemos que continuamente se llenan de pintadas. Bueno, será difícil en algunos casos localizar a los autores, pero es que ahora mismo pues de lo que se trata es de que tengamos un régimen sancionador que al menos sea lo suficientemente severo como para poder desalentar o enfrentar determinadas conductas. Y se persigue especialmente, bueno, pues no solo los daños que se causen, sino también los actos de exaltación, también algunos conocemos que se hacen a plena luz del día sin que pase absolutamente nada, pero ahora sí se encara el problema de los actos de exaltación del régimen dictatorial. Actos especialmente que impliquen o que conlleven, bueno, pues la humillación tanto de los represaliados, de las víctimas, en general, de los familiares. Es un catálogo de sanciones que va desde hasta los 150.000 euros, sería la más alta de las previsiones en los casos de faltas muy, muy graves. Faltará, pues por eso, hay un catálogo de infracciones, pero habrá que esperar a la aprobación definitiva para ver si se consolida, que supongo que sí. ¿Qué se puede decir como a modo de conclusión en lo que es una exposición, bueno, rápida? Bueno, yo creo que hay que plantearse si, primeramente, el hecho de que se apruebe la norma puede quedar convertida simplemente en papel mojado. Yo creo que no, pero sí es verdad que entiendo que el objeto es tan amplio que puede haber aspectos que sean de difícil aplicación o que sean muy complejos de abordar, lo cual no quiere decir que no haya que abordarlos. Es necesario abordar el problema que representa el Valle de los Caídos,
es necesario abordar el problema que representa bueno, pues el extensísimo mapa de fosas comunes y las exhumaciones. Es necesario abordar el problema que representa las condenas injustas. Bueno, son una serie de cuestiones, a veces algunas de calado jurídico, otras que van muchísimo más allá. Y lo que está claro es que la norma, al menos, y yo creo que es en lo que hay que insistir, no parte de la confrontación, no tiene un propósito de hacer un ajuste de cuentas, esa no es la cuestión, sino que se trata de revisar eso que yo antes decía, al menos yo lo entiendo así, de revisar esa forma de hacer que consiste en enfrentar el pasado olvidándolo. Yo creo que eso es un tremendo error y la norma parte de decir no se trata de pasar página olvidando, se trata de pasar página conociendo el pasado y asumiendo el pasado en su integridad y reconociendo qué fue la defensa de una democracia y qué no fue la defensa de una democracia. Se trata de una norma que, como digo, lo señalaba antes, va más allá de la ley de 2007. La ley de 2007 es muy criticada porque se quedó muy corta. Es un hecho innegable, se quedó corta. Pero vuelvo a lo que decía al principio. La realidad de nuestro país es que realmente hace muy complejo que en 2007 se pudiera plantear a lo mejor una ley más ambiciosa. No lo sé, quizás sí, puede que sí, pero la realidad es que estamos en el 2020 y hace 4 días en Madrid se revocaron las calles, los cambios de callejero, en Alicante también, y en Oviedo hoy la prensa hacía referencia a que en 10 días, bueno, pues vuelve determinados personajes ligados al golpe de Estado y a la dictadura van a volver al callejero. Esa es la realidad. Entonces, yo no soy específicamente o especialmente crítico con la ley de 2007, a pesar de que contiene indefiniciones que han dificultado mucho la capacidad de acción, y en este anteproyecto lo que valoro es que quizá en algunos otros aspectos es más concreto y nos va a permitir defender, digamos, las cosas mejor, pero bueno, hará falta para poder llevarlo a cabo las correspondientes dotaciones presupuestarias. De momento es algo más que una declaración de intenciones, pero bueno, va a ser difícil. Va a ser difícil el camino que hay que recorrer. Queda mucho camino por recorrer en nuestro país. Yo quisiera terminar, digamos, en este punto. Ahora, si podemos entablar un diálogo entre todos, ya digo, bueno, pues yo encantado, y sí quería pues expresar el agradecimiento para terminar. Me parece que es importante hacerlo, el agradecimiento a los compañeros de la Comisión Ejecutiva por permitirme el participar en esta charla y poder expresarme, a los compañeros del grupo, compañeras del grupo municipal que también han trabajado pues para que podamos hoy tener una convocatoria y celebrar este acto, y a Alfonso Zapico, porque bueno, pues el hecho de que nos haya colocado a Federico García Lorca en su calle, bueno, pues será un acto de memoria, y yo espero que sea un símbolo que represente en algún momento un logro definitivo en nuestro país de asentamiento, no ya digo de la democracia, pero sí de la memoria democrática que tenemos que compartir todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un placer oírte. Y eso que sabías poco de memoria histórica. Vamos a empezar ahora, compañeros, si me permitís, turno de palabras, anular el micrófono, pedir la palabra, y entonces pues vamos a ir de uno en uno, haciendo uso de ella para intervenir y exponer nuestros planteamientos. Yo también voy a intervenir, así que cuando queráis abrir vuestros micrófonos si queréis participar alguno y decírmelo. Santiago. ¿Alguien más? Bien, Santiago y yo vamos a hablar. Santiago, abre el micrófono y habla.
Oye, coincido con Ricardo el hecho de que, bueno, que vamos con la ley un poco tarde. Sobre todo hay cuestiones en ella que habla, por ejemplo, de crear un banco de ADN, pero cada día que pasan tenemos menos personas a quien pedir el banco de ADN, a quien solicitar que nos facilite ADN para poder cotejarlo con restos que se puedan sacar, ¿no? Después hay otra cosa que a mí no me queda claro en el artículo 26, cuando habla de los fondos de la memoria, trasladarlos todos al Archivo Histórico de Salamanca. No sé si hace referencia, solo hace una referencia a continuación de los archivos que tiene la Guardia Civil, pero no hace referencia, por ejemplo, a los que están depositados en el Ferrol y a los que existen en las cárceles. Yo creo que queda un poco cojo por ahí. Y después, respecto de las incautaciones, yo creo que va a ser un gran problema, una gran batalla devolver las incautaciones que se hizo en la dictadura. Y en la sección tercera hay una cosa que me llama favorablemente la atención, porque desarrolla lo que puede ser el currículo educativo, dándole una cierta profundidad, que se conozcan los hechos no solo del periodo de la guerra, sino del periodo posterior. Yo creo que tenemos una deuda con la historia y sobre todo con el decenio que va del año 30 al año 40 del siglo pasado. Yo creo que debería ser de obligado conocimiento y por tanto incluirlo en el currículo de los chavales, básicamente, nada más. Cierro. Muy bien. ¿Comentas tú, Ricardo, o tomo la palabra yo? Sí, brevemente, ¿no? Las cuestiones que se han planteado. Vamos a ver, yo sí, bueno, lo comentaba antes, ¿no? Que llega tarde, pero no se lo planteo como un reproche lo decía antes, al legislador, ni en la norma de 2007, que en esto, digamos, quedaba un poco todo en el aire, ni a los legisladores autonómicos. La realidad es que todavía hoy nos tenemos que enfrentar en los debates políticos a que haya posiciones ideológicas que te dicen que esta no es una cuestión que interesa a nadie, que esta no es una cuestión que importe, y tenemos que enfrentarnos a grupos políticos que no son capaces ni siquiera de condenar formalmente la dictadura. Es que esa es la realidad con la que nos topamos, con lo cual, bueno, pues sí, esto siempre lo hemos dejado un poco ahí, empleando una expresión en la fresquera, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y claro, el tiempo pasa, los testigos que teníamos van desapareciendo y hay muchas de las prevenciones legales respecto de la reparación, sobre todo, que quedan cerradas a lo que es una reparación moral, que al menos de lo que se trata es de que podamos compartirla los que estamos ahora y que podamos transmitirla. Estamos a tiempo de hacer cosas, de poder seguir haciendo algunas cosas, pero hay otras que desgraciadamente pues hay personas que han esperado toda una vida por poder exhumar y sacar de una fosa a un familiar y no lo han visto, no lo han podido hacer. Ahí ya no vamos a llegar, hay un daño irreparable. Se trata de, bueno, pues en la medida que podamos hacia el futuro corregir lo que sea posible. El tema del ADN, bueno, pues va un poquito enlazado con esto. En los fondos documentales es verdad que yo creo que tendría que haber una precisión mayor. Antes, si os dais cuenta que hice referencia a que una de las críticas que hace Peter Griff en el 2014, el relator de Naciones Unidas, cuando presenta su informe, dice, bueno, es que esto es un Cristo, porque hay documentación pues en Guadalajara, igual documentación en el Ferrol, hay que saber, de hecho, cuando te pones a hacer una investigación tienes que saber a dónde te tienes que dirigir, a qué archivo para poder sacar algo. Y si no, estás perdido. Yo, a título personal, he tratado de sacar información de algún familiar de mi abuelo y no he sido capaz. Sé que estuvo en Zapadores y no sé dónde y he podido sacar alguna cosa, pero realmente pues no he podido acceder a todo. Y se plantearía
el utilizar el centro documental de la memoria histórica, que sería el antiguo archivo de Salamanca, que es otro exponente de lo que cuesta hacer los cambios con este tema. Yo creo que estaba en la calle, en el número 2, me parece que era la calle Gibraltar, no recuerdo ahora el número, pero a raíz de la ley del 2007, a esa calle el Ayuntamiento de Salamanca, que estaba en manos del Partido Popular, le cambió el nombre sin ningún tipo de problema y le puso calle del Expolio, porque fue cuando salieron los archivos para Cataluña y la Generalitat recuperó parte de su archivo que había sido incautado. Bueno, pues es una cuestión que es verdad que estaría pendiente y es verdad que la norma parece que trata de centralizar al máximo posible el contenido de ese archivo. Falta por perfilar, a ver cómo queda el proyecto finalmente y cómo se viste la cuestión. Y respecto de la incautación, bien, la incautación lo que se plantea principalmente es la investigación en bienes incautados. Hubo una primera reacción en su momento porque había masa patrimonial y era más fácil de resolver con entidades sindicales y con entidades políticas y hubo una recuperación de patrimonio, pero claro, luego hay entidades que perdieron su patrimonio porque no eran adictas al régimen y además se las consideraba el enemigo puro y duro, y esas entidades muchas ya no existen. La gran mayoría probablemente no existan. Y luego está el patrimonio de las personas físicas. Y claro, el problema es que se ha generado de una transmisión que probablemente tenga se pueda hacer todo el cuestionamiento posible, digamos que luego eso se ha ido blanqueando con el paso del tiempo. Porque claro, han pasado muchos años. Entonces yo creo que la norma tal como está planteada es más el tratar de reparar donde se pueda reparar, pero no a partir de la devolución, salvo que esté en poder del Estado, no a partir de la devolución del patrimonio. Tratar de reparar y tratar sobre todo de favorecer la investigación para que se conozca bueno, pues qué pasó con ese patrimonio y quién sufrió el daño. Bueno, es como lo veo. Vamos a ver. Yo, Ricardo, leyendo el anteproyecto de ley de memoria democrática, creo que la ley de memoria democrática va a ser una excelente ley. Pero también leyendo el anteproyecto he hecho en falta algunas consideraciones que voy a leer más que nada. Mira, cuando se reivindica la defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de toda nuestra historia contemporánea y se manifiesta que no se circunscribe solo a la guerra civil y al franquismo, esto lo pone en el primer apartado de principios y objetivos, encuentro la contradicción al manifestar en su punto número 2 que el reconocimiento de quienes padecieron persecución y violencia durante el periodo comprendido entre el 18 de julio del 36, la guerra civil y la dictadura franquista, hasta la promulgación de la Constitución en 1978. O sea, mi contradicción es la siguiente. Si se dice primeramente que la defensa de los valores democráticos y derechos fundamentales habló de toda nuestra historia contemporánea y después se circunscribe solamente a las fechas del 18 de julio del 36, se deja sin reconocer a quienes fueron asesinados, por ejemplo, por tropas africanistas en la Revolución de Octubre del 34 en Asturias. Llega a mi memoria, por ejemplo, en este punto, los asesinatos cometidos por las tropas regulares en el pueblo obetense de Villafría. En este momento quedan totalmente olvidados de la ley. Otra cosa. En el apartado ¿por qué una nueva ley de memoria democrática? Echo de menos la referencia a fechas significativas de condena al régimen fascista de Franco, como por ejemplo la condena de la ONU en la reunión plenaria del 12 de diciembre de 1946, cuando se manifestó claramente que en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini.
Eso se dijo en la sesión plenaria del 2 de diciembre del 46 en la ONU. He hecho en falta esa fecha. O también la condena del franquismo resuelta en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006. Más que nada porque son cuestiones que deben de quedar meridianamente claras como textos de carácter didáctico. Y también, si me voy a extender un poquitín, considero insuficientes las medidas para garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas por la represión franquista. El texto del anteproyecto no aclara qué tiene que hacer la familia de una persona desaparecida para dirigirse al Estado y obtener la reparación a la que tiene derecho. Se debe ser muy claro en este apartado, ya que no basta enunciar que las administraciones públicas asumen el liderazgo de la búsqueda de personas desaparecidas. Hay que ser un poquito más concreto en esta cuestión. También echo de menos lo siguiente. En la resolución del 39 Congreso del Partido, en el último Congreso, en referencia a la memoria democrática, existe un punto que dice reabrir la oficina de ayuda a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. ¿Dónde está reflejada en el anteproyecto esta oficina? No lo está. Ya, y después ya claro, por no hablar de las fechas que no estoy en absoluto de acuerdo con ellas. Ni el 31 de octubre, ni el 5, ni el 8 de mayo. En absoluto estoy de acuerdo con ellas. Finito. Bueno, yo no te voy a ver, yo no es un debate, ¿eh? No, mucho menos. No te voy a llevar a la contraria, porque además es que está en proceso de elaboración, ¿no? Ahora tiene que pasar, me parece que es al Consejo, los consejos, es el fiscal y el general del Poder Judicial, vuelve luego otra vez al Consejo de Ministros, después pasa al Parlamento, bueno, tiene que seguir todo el trámite, con lo cual me imagino que haya enmiendas y efectivamente pues algunas de las cosas que comentas tú son objeto de crítica por parte, sobre todo del colectivo memorialista, de una parte del colectivo, ¿no? Que dice, bueno, valoramos mucho la norma porque desde luego respecto a lo que se hizo en el 2007 pues da un salto cualitativo. Otros son más convencidos de, bueno, le damos el valor que le tenemos que dar a la del 2007 porque por lo menos tuvo la importancia de poner sobre la mesa el problema, que no se había puesto hasta entonces, pero que se quedó ahí un poquito a medio gas. Y esta, pues algunas cosas se queda con indefinición. De lo que has dicho, la que me parece, bueno, pues más importante es la determinación con claridad de cómo tiene que hacer alguien para. Es decir, porque ahí te dice, tengo el derecho. Pasa que, bueno, a lo mejor por el tipo de norma que es, pues debe especificarse, pero pues, supuestamente pues aplicaríamos la legislación de procedimiento administrativo que aplicaríamos con cualquier otra cuestión que esté regulada por una ley que me reconozca derechos de trascendencia administrativa como ciudadano o ciudadana. Pero sí es verdad que en algunas cosas pues se queda un poquito corta. En lo del tema de Naciones Unidas que planteas, claro, el problema es que Naciones Unidas, la resolución del año 46, es justo, yo creo que es de la época de aquello de las manifestaciones en la Plaza de Oriente, me parece, pero es justo al acabar la Guerra Mundial. Y ahí la comunidad internacional tenía un poquito más claras las cosas, pero como después empieza la Guerra Fría y aparece el Mr. Marshall y compañía y resulta que somos útiles, bueno, se acaba la autarquía, etcétera, etcétera, y Naciones Unidas ya no tiene el mismo planteamiento. Entonces, bueno, entra dentro, yo esto lo veo dentro de lo que es el conocer con claridad cómo se gestó el fin de la democracia en un determinado momento y cuál fue el comportamiento de la comunidad internacional, ¿no? Creo que ya forma parte del contenido didáctico, entre comillas. Bueno, y la oficina de ayuda a las víctimas, supongo, esto ya tendría que ser a otro nivel, mi interpretación es que se entiende, pero es verdad que no está, se entiende que con los distintos organismos y estructuras que se hacen, que se crean, que la norma crea, y en particular la participación
que se le habilita al movimiento memorialista como órgano consultivo a través de ese consejo, supongo que, digamos, el legislador cuando plantea esto entiende que se puede sustituir una cosa por otra porque tiene un cierto valor análogo. Es la interpretación que yo puedo hacer, pero bueno, no digo que sea así, vamos, supongo que se lo hayan planteado así. Hugo, tienes la palabra. Abre el micrófono. Abre el micrófono, Hugo. Habla. Es que Diego lo había pedido primero, me parece. Ah, es que no, a Diego no lo había visto yo. Pero, Vale. que a Diego no lo había visto yo. No, si no, a continuación. Me cuelo, Diego, me cuelo. Vale, correcto, Diego. Bueno. Sí. Bueno, Martín, está muy bien el acto, la conferencia, y Ricardo, profundizaste bastante. Yo a mí me da, debido a este tema, en dos partes por lo menos dos partes. Una parte en la que todos comentasteis, y estoy totalmente de acuerdo, de lo que hay que reparar, de lo que hay que hacer, de lo que quedó atrás, familiares, rigor histórico, todo eso, ¿no? Pero hay otra parte que es la única esperanza que tengo de esta ley. Ese tema, no sé, que yo recuperé al abuelo de mi mujer, que lo mataron por su miedo, por ser de UGT, pues eso va a llevar una lucha, va a llevar un tema, va a costar todavía mucho, porque, como se dice, solo Camboya está en una situación parecida con nosotros, con cadáveres por las cunetas. Toda esa parte, la parte histórica, la parte de recuperación de familiares, la parte de recuperación de documentos, toda esa parte es importantísima, ¿eh? No quiero decir que no sea importantísima, pero yo creo que esta ley tiene una esperanza en un tema, y es un tema que yo achaco a la sociedad española de hipócrita. Esta ley plantea una esperanza que es educación. Hemos estado 40 años de democracia en este país, muchos gobernados por nuestro partido, muchos gobernados por nuestro partido, y donde yo, que tengo 53 años, los que han venido detrás, ni saben, no tienen conocimiento de los hechos, no han tenido en el sistema educativo, no hemos sido capaces de en el sistema educativo enseñar nuestra historia reciente a los ciudadanos españoles, de aquellos polvos, estos lodos, donde hay gente con 30, 35 años, 40 en este país, que están como una puta cabra de lo que piensan, porque no han tenido educación histórica de los hechos. Creen que era igual un bando que otro, creen que aquello que lo inventaron nuestros abuelos. Es que está pasando, estamos viendo la realidad psicosocial que tenemos en este país. Entonces me plantea muchísima esperanza la ley en esos términos, en los términos educativos. Quizás, si empezamos un trabajo educativo decente y de verdad, quizás dentro de 20 años, mi hijo, que tiene 14, sabrá la historia de España como ocurrió, no como la cuente la televisión de turno en la actualidad, por el loco de turno. No sé si me explico. En ese sentido, creo que las facetas de función didáctica, incluso hasta de los lugares históricos donde ocurrieron los hechos, yo quiero que España sepa dónde está el Pozo Funeres y qué ocurrió allí, o los españoles del futuro, porque los españoles que hubo entre el inicio de la democracia y la actualidad, me temo que a muchos no lo han aprendido. No sé si me explico un poco de forma rápida el matiz que quiero indicar, que va a ser educación. Aparte de todos los otros aspectos que comentasteis y que estoy totalmente de acuerdo en que hay que subsanar, creo que el camino que espero, la esperanza que me da la ley, es que abra el camino de la educación, para que este lapsus que ha ocurrido, porque aquí ha ocurrido un lapsus democrático durante nuestro desarrollo democrático en estos 40 años, ha ocurrido un lapsus, primero por muchas cosas de comienzo, pero luego, no sé por qué, no sé qué decir qué pasó después, no sé si fue cobardía, no sé si fue falta de, no sé,
pero hubo muchos años, 40 años da para arreglar la historia de un país y enseñarla de verdad. Pero es que hoy tenemos en el Parlamento Español un partido con enorme potencialidad, porque no se puede negar, porque ha tenido 3 millones de votos, y es de gente que en estrato joven, que parece que le suena chiste que le cuente ese rollo de la historia de mi país. En ese sentido, es la esperanza que me sugiere a mí esta ley. Depende después de lo de siempre, del dinero que se le asigne y el interés que se siga después de la creación de la ley y que no quede en papel mojado. Gracias y me encanta escucharos y un saludo a todas y a todos. Gracias, Hugo. Abre el micro, Fernando. Ricardo, abre el micro. Sí, bueno, yo coincido con que lo más importante, desde luego, una de las cosas más importantes es la educación y es una de los soportes del anteproyecto, porque el anteproyecto insiste mucho en construir, en tratar de reconstruir el relato democrático, ¿no? La parte perdida, lo que se haya podido perder. Es lo que se plantea como uno de los objetivos y por eso se enfoca hacia introducir dentro del currículo escolar determinados contenidos. Pero hay que tener en cuenta, y lo digo, estoy completamente de acuerdo y vamos, tanto en el planteamiento, pero hay que tener en cuenta, no hay que olvidar, para entender la situación, el clima que hay. A lo mejor en algún momento determinado se pensó desde nuestro partido, que ha gobernado muchos años, que había otros intereses prioritarios que había que atender. No lo sé si fue eso. La realidad es que hoy tienes esa parte de juventud que te vota un determinado partido, que no es que ya no conozca el relato histórico, es que ha asimilado un relato histórico que en muchos casos, no se corresponde con la realidad, pero lo ha asimilado y se sigue sustituyendo el relato democrático por el relato de la enciclopedia Álvarez. Y se ha asimilado sin ningún problema. Esa es una de las cuestiones. Otra que hay que tener en cuenta es la debilidad que tenemos en la estructura del sistema educativo, que oscila continuamente. No tenemos un sistema educativo estable, en el sentido de que tengamos una legislación que digas más o menos, sabemos que la tenemos ahí y que no se va a mover, simplemente se va a actualizar cuando tengamos una necesidad de adaptar a algo concreto. No, nosotros hemos fijado un modelo y a veces somos hasta, no sé si tibios o prudentes, y cuando llega el Partido Popular se carga el modelo y apuesta por otro sistema educativo diferente. Quiero decir que para poder aplicar esto necesitamos tener, digamos, hay que tener una consolidación en el poder, porque es que si no va a ser muy difícil que la buena intención se acabe convirtiendo en una realidad. Y pongo de ejemplo la ley de 2007. La ley de 2007, que no hablaba de educación, no hablaba de nada, hablaba de reconocimiento a las víctimas, hablaba de las fosas comunes, pero de aquella manera, sin entrar en muchos detalles. Es decir, era una ley que es, desde un punto de vista determinado, más inocua que esta, porque esta va más allá. Es verdad que esta, empleando una expresión coloquial, se moja más, aunque a lo mejor no todo lo que todavía quisiéramos, pero entra más en detalle. Bueno, pues la ley de 2007 ya no es que se le critique el que no se haya desarrollado porque no tenía un reglamento, es que además hubo luego el cambio de gobierno, yo creo que es en torno al 2011, y se dejó vacía de presupuesto, que es una manera de derogar las leyes sin derogarlas. Y aquí, pues, determinadas prevenciones que contiene este anteproyecto, si se llegan a consolidar y convertir en norma, pues nos vamos a encontrar con el mismo riesgo, porque en el fondo el problema que tenemos es que hemos asentado todo sobre el no mirar atrás, y al no mirar atrás, nosotros no miramos a lo mejor, pero otros miraron lo que quisieron, y bueno, pues pasa lo que está pasando. Bueno,
visión personal, ¿eh? Yo ya digo que no, bueno, esto es un diálogo y cada uno tiene la suya, ¿no? Antes de hablar, Diego, voy a hacer una pregunta a Ricardo. Nos pregunta Maricarmen Barbosa, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Hoyoniego, si existe relación de las incautaciones o algún tipo de inventario. Que yo sepa, no. Lo que hay en muchos casos es archivos, que es un trabajo por hacer. Es un trabajo por hacer, porque fue tal la voracidad que es ingente, ¿no? Entonces, lo que sí puede haber es archivos, digamos, dispersos, con datos dispersos y investigaciones hechas por historiadores también un tanto dispersas. Eso es la labor de reconstrucción que además va a llevar años a hacer. ¿Qué sucederá en esos casos? Bueno, pues que sí habrá gente, sí habrá personas que sepan que a su abuelo o a su bisabuelo que tenía X, lo que fuera, le incautaron lo que fuera. Incluso habrá gente que conserve la documentación. Yo pongo ahí un ejemplo que es el edificio de Zara que se está rehabilitando en Oviedo ahora mismo. Yo leía, lo que pasa es que no me acuerdo ahora del autor, sé que se llamaba Aquilino, pero no me acuerdo de los apellidos. Y ese edificio, que está construido creo que en 1932, me parece, el arquitecto es Manuel del Busto, ese edificio fue objeto de una incautación. Ahora lo ha comprado Amancio Ortega y va a hacer un super Zara en Oviedo, enfrente de San Juan. Exactamente. Y si la memoria no me falla, es objeto de una incautación. Es objeto de una incautación. Claro, a partir de ahí ha tenido la correspondiente cadena de propietarios y ahí ya se generan derechos de transmisión que se han ido consolidando y pues eso es lo que hay que investigar, pero al menos para que se sepa, no para ir contra nadie, porque el problema es que hay derechos que probablemente ya se han consolidado y no es esa la cuestión, ¿no? La cuestión es saber, pues esto que estoy contando yo ahora, que ya digo, tengo la duda, pero casi estoy seguro de que fue objeto de una incautación ligada a la cuestión masónica, porque la persona que construyó aquello pues perteneció a no sé qué logia, etcétera, etcétera, y luego pues le pasaron por encima. Una de las penas era la incautación y privación de los bienes, privación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvieron muchos mecanismos para reprimir. Diego, cuando quieras toma la palabra. Ahora, ¿me oís, no? Bueno, perfectamente. Lo primero, dar muchas gracias a los compañeros de la agrupación por haber tenido esta iniciativa tan buena y daros la gracia tanto, sobre todo a Ricardo por sus explicaciones y estas reflexiones aparte, así como a Martín y a Hugo también. Y yo tenía una reflexión bueno, me acabaré extendiendo seguramente. La ley de 2007 de la memoria histórica fue una buena ley. Lo que pasa es que yo creo que seguramente ninguno de nosotros nos imaginábamos que iba a haber tantísimas resistencias al cambio, y no ya al cambio, sino que siga habiendo el intento de imponer una visión falsa de la historia. Entonces, claro, vemos que hay que dar un paso más allá y tratar de colmar las lagunas que tuvo la ley, que será con la ley de memoria democrática. Espero que la mayoría queden resueltas. Aunque hay algunas cuestiones, como puedan ser las incautaciones, que van a tener una solución bastante difícil, porque no siendo en algunos casos, que me temo que serán muy minoritarios, que tanto el incautado y sus herederos pudiesen demostrar qué les fue efectivamente incautado, y que por alguna cuestión lograsen demostrar la mala fe al tercero que hubiese obtenido la propiedad, que me imagino que va a ser una minoría muy minoritaria de todos los casos. No sé hasta qué... Hombre, si tendrás la reparación moral, como va a pasar en el caso de la anulación, de que se decrete la nulidad tanto de los tribunales como de las condenas que emitieron. En ese caso sí vas a tener una reparación moral que va a ser muy necesaria. Desgraciadamente será insuficiente, pero tendrás esa reparación moral.
Y luego, en línea con lo que decía, antes también es muy importante tratar de avanzar todo lo que se pueda ahora, porque desgraciadamente gente que vivió la guerra, que es quien te puede informar tanto de la localización de fosas, como en su caso de que sean quienes accedan a los bancos de ADN, claro, ya son mayores y están muriendo. Y mientras más tiempo pase, más difícil va a ser recuperar e inventariar todo adecuadamente. Y por último, en línea con lo que decía Hugo, el problema en la educación, yo hablo por mí, de mi ejemplo, de mi generación, es que al final, muchas veces, a lo mejor incluso por mal diseño de los programas de la asignatura de historia, que acaban siendo demasiado extensos, acaba siendo una materia que la guerra civil y la memoria histórica, salvo que tengas curiosidad personal o tengas antecedentes familiares o incluso vecinos que te expliquen algo y te expliquen sus vivencias, en el instituto acabas viendo muy poco y muy por encima. Y al final lo que acabas viendo es prácticamente la sucesión de las batallas, y empezó el día 18 de julio, acabó el día 1 de abril de 1939. Nada, prácticamente eso. Y bueno, acabo antes, que no se me olvide, que espero que algún día, que no sé si llegaremos a 2023 y esta corporación seguirá igual, este gobierno municipal, que cuando piensan cumplir la ley de memoria democrática del Principado de Asturias, y si tendrán también esa resistencia contumaz ante la ley de memoria democrática, porque no los veo con ganas de proceder al cambio de callejero. Bueno, y ahora aparecen los otros que volverán a decir aquello de que porque cómo así que tendremos que coger la partida de eliminación de alimañas del territorio municipal para borrar hasta la mínima huella de Indalecio Prieto. Pues seguimos con eso. Desde luego no avanzamos, parece que les cuesta mucho. Nada más, compañeros. Sí, si puedo, digamos, las cuestiones que ha planteado Diego, bueno, yo creo que estamos de acuerdo pues, en la referencia a las resistencias al cambio del año 2007. Efectivamente, yo creo que no nos lo imaginábamos. Debimos habernoslo imaginado. Ese ha sido, yo creo que el fallo. Efectivamente, porque de hecho quedó sin reglamento. Y ya pues, bueno, ahora en relación con el callejero porque me ha parecido interesante, me da pie además a introducirlo y enlazarlo con la ley de 2007. El tema educativo, pues es lo que decía en la exposición, ¿no? Se analiza exclusivamente el fenómeno bélico y el fenómeno político-social, la crisis religiosa, la crisis militar, la crisis social, todas esas cosas, y la crisis territorial, y eso desencadena la guerra y patatín patatán, y luego viene la dictadura y ya está. Y los tecnócratas del Opus en los años 50-60 y llegó el turismo. Y ese es el análisis que se hace. Claro, aquí estamos hablando de otra cosa. Lo que no sé es eso, si no hay una continuidad, pues si para aplicar la ley de 2007 hemos encontrado esta resistencia, para aplicar la asignatura de educación para la ciudadanía, que todos recordaremos que ha quedado convertida en nada, pues exactamente lo mismo, pues esto es un pulso permanente entre un planteamiento ideológico y otro planteamiento ideológico completamente distinto, entre una manera de concebir y entender nuestro país y otra que ha patrimonializado el país siempre. Bueno, yo lo así, ¿no? Y lo siento así. Y decías el tema del cumplimiento de la legislación. Bueno, no la van a cumplir, van a hacer todo lo posible para no cumplirla, salvo que se vean, digamos, ya impelidos obligados ya sin remisión. Ahora mismo, pues es el problema que hay con esta ley. Con esta ley de 2007, que te dice
que hay que eliminar en el ámbito público determinadas referencias a la dictadura, que suponen la exaltación de la dictadura, pues creo que es el 15.1, el artículo 15.1, tú coges y vas y dices tú, bueno, pues vale, tengo un monumento a Franco, el ayuntamiento dijo que vale, tengo una calle X, la que queráis, como no te vayas Pin, la que queráis, y Juan Yagüe, que es la... Oiga, hay que cambiarlo. Y te encuentras con sentencias que te dicen, bueno, y usted, voy a traducir, no, el lenguaje jurídico es más preciso, voy a hacerlo en plan coloquial para entenderlo. Oiga, y usted, ¿cómo llega a la conclusión de que este sujeto entra dentro del artículo 15.1? Oiga, no, es que mire, mató en Badajoz a... y usted es historiador. Y hay casos abundantes que te exigen una comisión que la propia ley no exige. Exigen el refrendo técnico que la propia ley no exige. Cuando pidiendo eso, dices tú, bueno, voy a crear un grupo de trabajo que me asesore y donde haya un funcionario público, una profesora de la universidad, una señora que también ha trabajado para la universidad y que ha hecho el mapa de fosas, las asociaciones memorialistas que cita la ley asturiana, las que citan el anteproyecto, pues te sale un magistrado y dice, es que esto es parcial. Oiga, ¿pero por qué es parcial? Porque es parcial porque hay una asociación que se llama 13 Rosas y ustedes han puesto la calle 13 Rosas. Bueno, no, pero bueno, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Hay más cosas, pero a lo que voy es que si no hay una voluntad de aplicarlo y no se diseñan bien los mecanismos para poder llevar la ley a efecto, pues claro, vamos a encontrar las resistencias y encima vamos a topar luego con situaciones como la de Oviedo. En Oviedo vamos a quitar la Plaza de la Libertad, porque igual no es objetivo, no fue... Y vamos a poner la Plaza de la Liberación. Eso va a pasar supuestamente en los próximos 10 días. Lo he sintetizado, ¿no? Entonces, ellos dicen, nosotros vamos a cumplir la ley. Vamos a cumplir la ley y vamos a cumplir la ley. De ahí no lo sacas. Vale, vas a cumplir la ley. Resulta que el Principado te ha requerido para que quites la calle a Juan Yagüe. Pero no se la has quitado, porque... es que yo no sé por qué el Principado me dice que Juan Yagüe es un señor que es golpista. ¿Por qué? Si no tiene un dictamen técnico. Y eso es lo que nos dicen en las comisiones, cada vez que lo hemos hablado. Entonces, bueno, pues ahora mismo con respecto a las 4 primeras calles, el Principado ya les ha dicho, el procedimiento administrativo ha quedado cerrado, cambien las calles. Y ahora lo que les queda es o recurrirlo y decirle, oiga, que el Principado me dice que le quite la calle a Juan Yagüe y yo no se la quito porque es que, claro, este señor no sé exactamente lo que hizo. A mí el Principado no me lo justifica con una comisión de expertos. Y estamos en esa dinámica. Es que se discute lo obvio. A Goebbels nadie le hubiera puesto una calle en la Alemania de hoy. Nadie hubiera discutido, pero aquí, claro, aquí ganaron. Y padecemos las consecuencias. No digo más. Santiago, tienes la palabra. Incluso rizando el rizo, precisamente el supuesto de Yagüe, alguna calle más, creo, aquí en Oviedo, te decían, no, es que se les concedieron por méritos de antes de la guerra y las calles les fueron concedidas antes. Estoy reunido, les fueron concedidos antes. Claro, pero por ejemplo, sin ir a los debates de Italia o Alemania, es el mismo debate que en Francia se suscitó ahora y la conclusión fue unánime. No puede haber ningún homenaje a Pétain, aunque efectivamente fuese el héroe de Verdún y de la defensa de Francia, porque cualquier otra cosa positiva de Pétain en la Primera Guerra Mundial quedó absolutamente borrada por la traición en la Segunda. Parece que ese debate aquí en España
que no entran en algunas cabezas. Así que no sé, no entra, dará martillazos o ni eso, no sé. No entra porque no tienen ninguna intención de que entre. Es decir, quien defiende eso está muy a gusto con la calle Juan Yagüe. Es así. Y ese es el problema, que pueda haber personas que estén a gusto con una calle dedicada a Juan Yagüe. Como digo Juan Yagüe, digo otros individuos, ¿no? Pero la realidad, desgraciadamente, es esa. Santiago, cuando quieras. Oye, yo una cuestión respecto de propuestas, he hecho en falta que esté la directora general Begoña, pero hace cuestión de un mes tuvimos una reunión de entidades memorialistas con Begoña, con la consejera y con el secretario de Estado de Memoria Democrática, y allí se nos dijo de que propuestas sobre cualquier aspecto de la presente ley en trámite que se dirigieran a través de la directora general para hacérsela llegar al ministerio. Quede constante. Y saludo a Manolo de la Cera, que lo veo por ahí. Sí, quería, si me lo permitís, Sí. No, brevísimamente. Vamos a ver. Es una referencia a los archivos. Porque ya sabéis que los contenidos relativos a Asturias del archivo de Salamanca están aquí microfilmados, porque mandamos en su día dos becarias, que bueno, ahora ya los conocéis todos, entonces eran chicas muy jóvenes, ahora son menos jóvenes, personas muy vinculadas al partido, que fueron Begoña Serrano y Tere Montero, que fueron varios veranos y trajeron todo. Pero ahora tenemos el problema con el archivo de Ferrol. Porque cuando se llevaron, una de las catástrofes mayores que hubo aquí fue el llevar el archivo del gobierno militar a Ferrol. Además, la derecha no se escondió, y en el Parlamento, el argumento que dieron que vivía mucha gente de los que habían hecho los crímenes, no dijeron la palabra crimen, pero que vivían y que era mejor que no se supiera. Está en el diario de sesiones del Parlamento, el que lo quiera que lo mire. Y además gobernaba Aznar y la universidad no nos apoyó, porque fuimos a hablar con los historiadores de la universidad y que entonces predominaba el Partido Comunista entre los historiadores de la universidad y dijeron que no, que siendo para hacer un gran archivo en Ferrol, como habían prometido, que ellos eso lo apoyaban siempre. Que yo creo, nunca lo entendí, yo creo que era por las peleas que teníamos siempre entre el PSOE y Izquierda Unida. Bueno, pero ahora eso hay que recuperar, microfilmarlo y traerlo. Hay que mandar gente allí. ¿Por qué? Es una documentación extraordinaria, en contra de lo que a veces se suele decir. Los consejos de guerra y los juicios sumarísimos son interesantísimos, porque ahí se retrata todo el mundo, desde el cura a los testigos, a todos. Y salen cosas que efectivamente, porque yo me acuerdo, claro, hoy cuando en el año 83 entramos aquí, vivían, los que no habían sido fusilados vivían casi todos en el partido, íbamos al partido aquí y allí estaban todos. Allí estaban, había un montón enorme. Y hablábamos con ellos y tal, y ellos insistían mucho en que, ojo, y lo decían ellos, que en contra de lo que se dice, los juicios sumarísimos son una documentación extraordinaria, pero la llevaron a Ferrol. Y si veis el diario de sesiones de aquí, la derecha no se escondió, Los del PP que salieron allí dijeron que vivían todavía muchos de los protagonistas y los hijos, y que era mucho mejor que fueran para Ferrol. Entonces eso hay que microfilmarlo y traerlo. Y yo no tengo ninguna pasión por los originales. Teniéndolo aquí microfilmado nos vale lo mismo, porque hay multitud de chavales que hacen la tesina, que hacen la tesis doctoral, y que si estuviera aquí lo hacían, y a Ferrol no van porque no les cuesta mucho dinero ir a Ferrol. Y eso fue una victoria de la derecha fantástica, el quitar de aquí, por ejemplo, el archivo de... Estaban ahí los juicios sumarísimos, yo vimos algunos, porque además, como estaban desordenados, eran dificilísimos de ver.
ponían todos los obstáculos, pero además estaban desordenados y era difícil. Bueno, se sacó, por ejemplo, de Clarín, claro, el erijo de Clarín. El erijo de Clarín salió de ahí, del año 38, ¿no? Cuando febrero 38 me parece, bueno, pues ese juicio estaba ahí, interesantísimo, y de ahí salió todo, y salió la obra de teatro de Pedro Silva, etc. Entonces yo creo que una tarea fundamental ahora es, hay que enviar a microfilmar, porque además era todo mentira lo de Ferrol lo dejaron allí, y la ordenación del archivo de Ferrol lo fueron haciendo voluntarios, muchos nuestros, militantes nuestros, porque la derecha lo dejaba querer, les ordenaba querer que quedara 100 años, si podía ser, y no está todavía todo ordenado, pero, y por ejemplo, gente que vive en el occidente, de Navia, por ejemplo, hicieron trabajos muy interesantes, porque desde ahí a Ferrol se va más fácil, pero chavales que están aquí en la universidad para ellos es costoso. Parece que es una tontería, es muy importante. Hay que microfilmar eso y traer los archivos al Archivo General de Asturias para que los chavales jóvenes puedan investigar. No quería decir más que eso. Gracias, Manolo. Muy interesante, ¿eh? Pues habrá que hacer todo lo posible por lo menos por reivindicar eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Algo más, compañeros? Dime. Habla. Simplemente, como hicimos entonces, se mandan a un par de becarios, el gobierno manda a un par de becarios, y como mandamos nosotros, y lo hicieron todo, en Salamanca y en Ferrol, y lo van trayendo lo que está ordenado, lo que no está ordenado es imposible, claro, pero y es una documentación aquí fundamental, porque la ocultación de la realidad de esa época es un trabajo fundamental de la derecha. Claro, hicieron un trabajo de eso a que no se sepa. Le dices tú, oye, ¿por qué no se pone una calle a fulano? No sé nada. Coño, hablas con gente tal. No, es que como hubo tanto odio, tanto tal. Pero esa documentación es fundamental. Y esos juicios sumarísimos son interesantísimos. Y la cantidad de datos que dan son muy importantes. Y eso que los testigos por parte de la izquierda, pues no muchos no comparecían por miedo a que nos fusilaran. Pero es igual. Hay una documentación importantísima ahí. Importantísima, nada más. Quería decir esto. Gracias, Mauro. ¿Algún comentario más, Ricardo? En relación con esto último, no tiene toda razón, es así, es verdad. Y es cierto que algún compañero que está realizando alguna investigación se le hace cuesta arriba el poder. Tengo contacto con varios historiadores y algunos, pues, el sacar los archivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eso es casi imposible, especialmente Guardia Civil, y pues el ir hasta Ferrol es organizar prácticamente una excursión y pasarte ahí encerrado pues varios días para poder completar una investigación. Es decir, ahora mismo, tal como está, no está al alcance de todo el mundo. Y es verdad lo que dice, o sea, cuando tú entras en un expediente, yo para hacer algún trabajo, que alguno he podido acceder a alguno, claro, te encuentras y dices, coño, ¿y este apellido? Y resulta que era jovencín, estaba de fiscal de sala pidiendo penas de muerte, pues en lo que es el antiguo instituto en Gijón, ahí en el salón de actos, que era donde se celebraban los consejos de guerra, y tienes ahí aquella persona con un apellido que te suena mucho y dices, coño, pero si luego fue notario, hostia, si es el notario que hizo lo de UNINSA, y vas viendo cómo se pagaron los favores, y te encuentras después con que, claro, pues morir murió, pero el hijo está ahí, es que compañero de profesión, etcétera, etcétera. Claro, todo eso, cuanto más lejos mejor para algunos, ¿no? Yo no voy a ir a acusar al hijo, pero sí es verdad que, claro, te interesa desde el punto de vista de la historia y de las investigaciones. Hombre, hay que saber cómo fueron las cosas. Yo tengo el ejemplo, digamos, doméstico de mi familia, un familiar que lo cazaron, voy a decirlo así, en compañía, digamos, de otro familiar, de un conocido político, en este caso del PC.
y bueno, pues pude acceder, pasados muchos años, a la felicitación que dio a la contrapartida el mando que dirigió, digamos, la operación, o que era responsable de la operación. Y coño, era el padre de Cascos. Álvarez Cascos. Y bueno, pues yo, claro, cuando lo vi allí se me abrió la boca, ¿no? Caray, sí. Bueno, pues es así. Y como eso, pues hay muchas cosas, desgraciadamente. Y no vas a ir si no se trata de hacer ajustes de cuentas con nadie, pero claro, es que falta la información y eso no se sabe. Y gracias que por lo menos no se destruyeron los archivos, que bueno, se han conformado con llevárselos lejos, que ya es bastante daño, ¿no? Pero sí es verdad que al menos en el anteproyecto, si esa sistematización se consigue y esa unificación se consigue, al menos para quienes trabajan haciendo la investigación, bueno, pues podremos avanzar bastante. Hará posible, en cierto modo, el otro deseo de la norma, ¿no? De que haya una educación. Si no hay investigación, no hay educación. La investigación es fundamental. Bueno, lo que dice Manolo es muy, muy acertado. Muy bien, compañeros. Pues, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Pues nada, ha sido una reunión muy amena, muy didáctica y, Ricardo, una vez más te expreso mi mayor gratitud por haber compartido con nosotros esta hora y media. Compañeros, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Un saludo. Muchas gracias. Adiós a